Básicamente lo que se está previniendo es que fuera de la clase puedan acceder y modificarlas sin ningún tipo de restricción o a su antojo, por así decirlo, a esas propiedades, ¿sí? Entonces acá, como vos le das un método, a través de un método se accede, ¿sí? Entonces le vas a dar acceso a aquellas propiedades a las que necesite tener acceso, ¿sí? Aquellas que no necesiten, que sean visibles desde afuera, las voy a dejar privadas, no les voy a dar ni método get ni set ni nada, ¿sí? Aquellas que necesito que puedan ser sobreescritas, o sea, poder escribirlas o darle un nuevo valor, les voy a poder poner algunas condiciones, ¿sí? Bajo esas condiciones va a poder modificarla, ¿sí? Si no cumple esas condiciones, no la puede modificar. ¿Se entiende o no? Entonces, como dijo la compañera allá atrás, es justamente para que solo sea accesible de poder modificarla dentro de la propia clase. O sea, la que se encargue de modificar esos elementos sea la propia clase. Bien, método constructor. ¿Qué hace un método constructor? Pregunta de José. ¿Qué es el método constructor? Es un método especial, ¿sí? ¿Qué hace con las variables, con las propiedades de un elemento? O sea, de una clase. ¿Les da un qué? ¿Un estado qué? Los atributos los va a tener, ¿sí? Cuando yo agarro y le estoy diciendo arriba, le estoy diciendo que tiene estos determinados atributos. Ahora, ¿qué hace con esos atributos? Ahí abajito. Exactamente, le da un estado inicial. ¿Qué significa eso, un estado inicial? Le da valores. Al principio, apenas construyo el elemento, le da esos valores. Pero como es el estado inicial, significa que puede ser modificado más adelante, ¿sí? Es el estado con el que se crea. Pero yo más adelante, por ejemplo, acá en la variable disponible le estoy diciendo que es true. Pero si yo presté el libro, esa propiedad le va a pasar a valer false, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es el estado inicial del libro. Es cuando yo creo el libro, qué valores toman esos atributos al principio. ¿Se entiende o no? Entonces le da un estado inicial a la clase o al objeto de la clase. Bien. ¿Qué significa this? La palabra reservada this. ¿Qué hace? Bien. Referencia a la instancia u objeto propiamente dicho, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, de este objeto accede a su propiedad título y darle el valor de lo que está guardado en este caso en el parámetro llamado título, ¿sí? ¿Qué método es invocado cuando yo llamo a la palabra reservada new? ¿Cuál es el método que se llama? Yo pongo acá new libro, acá abajo, por ejemplo. Vamos a poner cualquier cosa así. Y llamo new libro. ¿Qué estoy llamando? ¿Qué método se está llamando? Una nueva instancia de la clase. Bien. Pero ¿qué método de los que está ahí escritos es el que se llama? El método, ¿sí? Cuando yo creo una instancia del libro, lo que se estoy llamando implícitamente es al método constructor. No pongo el libro.constructor, sino que simplemente cuando yo llame a new libro, eso llama automáticamente al método constructor. Hasta ahí. ¿Dudas con eso? Estamos haciendo un repaso porque el 28 es el parcial. No sé si lo vieron allá los que llegaron al circuito. ¿Sí? Bien. Bien, entonces vimos también que una clase puede tener propiedades y también puede tener métodos, acciones que puede hacer.
En este caso le creamos dos métodos, ¿sí? Prestar y devolver. ¿Sí? Son funciones, los métodos son funciones, nada más que acá en vez de usar la palabra function, simplemente ponemos el nombre del método, ¿sí? Bien, a estas acciones voy a poder acceder mediante una instancia de la clase. Hasta ahí, ¿dudas con esa parte? Bien, como bien les dije, estos dos métodos, en este caso y en esta cosa, no deberían de estar en esta clase. ¿Sí? Tendrían que estar en otra clase diferente llamada gestión de libros. Pero para no complicarla tanto, simplemente las pusimos acá. Porque la clase de libros solamente se debería de poder encargar de crear instancias de tipo libro, nada más. Todos los demás métodos deberían ser llamados desde otra clase diferente. Y vamos a ver los problemas que va a producir justamente tenerlos creados acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacía el método prestar? ¿Quién me dice lo que hace el método prestar? Recibe un parámetro. ¿Qué parámetro recibe? A usuario, exactamente. ¿Sí? Acá entre los paréntesis le estoy pasando el parámetro, o sea, lo que va a tener que recibir cuando yo llame a ese método. Va a recibir al usuario, a quién se lo quiero prestar. ¿Sí? ¿Y qué le estoy preguntando acá? ¿Sí qué? Exactamente. Esto es lo mismo, por ahí no es lo mismo que si yo hubiese puesto así. Si disponible es igual a true, ¿sí? Nada más que como esto ya es una propiedad, un tipo booleano, entonces ya si yo pongo así ya se sobreentiende que es verdadero, ¿sí? Estoy preguntando por si es verdadero, ¿sí? Si es verdadero, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tiene que hacer? Bien. Accede al usuario, el usuario es un tipo de objeto, ¿sí? A su propiedad lista de libros, que debería de ser si es una lista, debería ser un arreglo, ¿sí? Y le paso este libro, específicamente. ¿Por qué le llamo acá? ¿Qué es lo que hice acá yo? ¿Por qué es igual acá? ¿Recuerdan más o menos por qué fue simplemente un igual ahí? Esto es lista de libros. Si yo hubiese puesto, tendría que haber puesto .push, ¿sí? Y pasarle ahí el libro, ¿sí? En este caso, this. ¿Por qué no lo llamé así? Porque justamente lo que hice fue llamar a su método. ¿Qué método se está llamando acá? De libro. Si quieren lo abro para un de usuario. Si quieren abro de usuario. ¿Qué método se está llamando? Claro, y ese es un método ¿de qué tipo? Lo tiene escrito, chicos, del lado izquierdo. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de...? Set. Exactamente, es un set. El set o el get. El set es para establecerle un nuevo valor. Simplemente tomo el valor que le estoy pasando y acá lo agrega, ¿sí? Acá en este caso le estoy diciendo, bueno, esto que está de este lado del igual es como si yo se lo estuviera pasando por parámetro acá. ¿Sí? Porque recuerden que acá simplemente poniéndole el igual ya le estoy dando un nuevo valor. Y acá cuando yo le trato de dar un nuevo valor a esa propiedad, lo que va a hacer es llamar al método set. ¿Sí? Porque estoy tratando de modificar ese valor, sobreescribir el valor que tenía al inicio. ¿Se entiende o no? ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas con esa parte? Hemos de sacarse la duda, chicos, así que ¿alguien tiene dudas? ¿No entendió esa parte? Bien, bueno. Más o menos. Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Cuál es la parte que era? Acá vos le estás diciendo, usuarios, lista de libros. Cuando vos pones esto, ¿sí? Esto va a estar llamando implícitamente al método get o al método set. ¿Sí? Si detecta que hay un igual después del nombre, ¿sí? Lo que va a hacer es llamar al método set. En este caso lo que está llamando entonces a este método. ¿Sí? A la propiedad. Método set. Que recibe un parámetro, en este caso un libro. ¿Sí? ¿Qué hace con ese libro? A la lista del libro que tenía, lo agrego, le agrego el nuevo libro, o sea, con el método push. Hasta ahí. ¿Dudas con esa parte?
Eso es lo que está haciendo acá. Le estoy pasando el libro, esta instancia del libro. No sé, estábamos poniendo con el libro Harry Potter, por ejemplo. Si yo estoy justo en ese método y pongo punto prestar, lo que va a estar accediendo es justamente a la lista de libros del usuario al que se lo quiero prestar, ¿sí? Y agregarle ese libro, Harry Potter. ¿Alguna duda? Ya digo, esto es lo mismo que yo hubiese puesto acá, el punto push, ¿sí? Y ahí ponerle justamente el libro, es lo mismo. Nada más que como esto ya se encarga de hacerlo solo, la clase, al haberle dado acá en el método set ese método, ¿sí? Entonces, poniendo simplemente con el igual el this, lo que hace es llamar a ese método. Bien. Siguiente, devolver. ¿Qué va a recibir? ¿Qué recibe? Al usuario. Entonces recibe al usuario y le pregunta. Entonces crearse una variable llamada libre encontrado. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué guarda ahí? ¿Qué hace? Libros. O sea, usuario.listalibros.find. ¿Qué hace un método find? Bueno. Bien. Va a tratar de buscar dentro de una lista, de un arreglo, algo que coincida con la condición que le estoy poniendo acá. Va a recorrer esa lista, ¿sí? Recorre la lista de libros, en este caso, a cada vuelta de bucle me va a devolver un libro, porque lo que tengo creado es un arreglo de libros, ¿sí? Y le pregunta, el ISBN del libro en el que estás en este momento, ¿es igual que el ISBN de este libro en el que te estoy llamando el método devolver? Si eso es verdad, ¿sí? Acá va a devolver al libro. Si no, va a devolver un nulo. ¿Sí? Nulo, no encontró nada. No encontró un libro que cumpla con esa condición. ¿En esa parte no? Hasta ahí. ¿Alguien lo entiende o no? Entonces lo que va a hacer es llamar acá al libro. Método find, ¿sí? Si encuentra dentro de la lista del libro del usuario que yo le pasé por parámetro al libro este, ¿sí? En el que yo estoy llamando al método devolver, entonces va a guardar ese elemento acá, el libro encontrado. Y después le pregunto si libro encontrado, o sea, si existe el libro encontrado, ¿sí? Si encontró alguno, entonces ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hace? Lo pone disponible, ¿no? Bien, lo hace disponible, o sea, la propiedad disponible lo vuelve true. Y después, ¿qué hace? Que todo este método que está acá. Usuario.lista de libros for each, ¿sí? Lib index, ¿sí? ¿Qué hace un for each? ¿Qué hace el método for each? ¿Qué hace un método for each, chicos? ¿Qué significa for each? Por cada. Por cada, exactamente. Lo que va a hacer es recorrer el arreglo, ¿sí? Entonces, para cada uno de los elementos esos, ¿sí? Estoy obteniendo el libro, ¿sí? El libro que es el objeto que está guardado en esa posición del arreglo, y el índice en el que se encuentra en ese momento, ¿sí? Entonces le pregunta si el ISBN coincide con el libro que yo le estoy llamando el método devolver, entonces lo que va a hacer es a ese elemento, a la lista de libros, le va a eliminar un objeto, le estoy diciendo simplemente le va a eliminar un solo elemento desde la posición índice. O sea, apenas detectó que eso es igual, ponerle que la encontró en la posición 3, entonces desde la 3 en adelante va a eliminar un solo elemento. Entonces va a eliminar ese único elemento y lo va a quitar. Si yo acá le cambio y le pongo 5, lo que va a hacer es de a partir de ese índice que encontró, elimina 5 elementos. Pero como quiero que solamente se elimine ese elemento que es el libro que supuestamente coincide, le digo 1. ¿Se entiende esa parte o no? Hasta ahí. El splice, ¿lo habían usado una vez? El método splice. Voy a poner acá un ejemplo con un arreglo diferente. No sé qué fue lo que... Bueno, voy a poner una cuenta de arreglo acá, chicos. Con 5, 4, 1, venga.
3. Este arreglo. Si yo le digo acá, vamos a ponerle acá que esto es números. Números, nada más. Si yo llamo acá el método nums.splice, para que más o menos se entienda, y le pongo acá 2, 3. ¿Sí? Para que se entienda qué es lo que hace el método splice. Se va a ir a la posición 2 del arreglo. ¿Cuál es la posición 2? Este. ¿Sí? Este es el 0, este es el 1, este es el 2. Y a partir de este va a eliminar 3 elementos. Entonces, estos 3, chao, los elimina. Entonces el arreglo nuevo que me va a generar, ¿sí?, va a ser simplemente el arreglo 5.4. Esto es lo que me va a devolver. Entonces el index toma el valor dentro del array. O sea, el primer valor lo tomaría como 0, no tomaría como 1. ¿Cómo? El index tomaría el primer valor como si fuera un array. O sea, el primer Exactamente, valor es 0, 1, 2, 3, exactamente. ¿Sí? Entonces, acá se fue al índice 2 y eliminó 3 lugares de posiciones. Bien, esto es lo que me va a generar, digamos, lo que va a crear, ahora el número va a quedar así. Ahora, si ustedes leen la documentación, dice que esto te devuelve los valores eliminados también. O sea, que yo puedo acceder a estos valores eliminados, pero a través de otra cosa. Pero lo que me va a imprimir en consola, si yo lo hago imprimir, va a ser esto. 5 y 4. Y si yo hubiese puesto acá 1, va a borrar solamente este. Entonces me va a poner 5, 4, menos 10, 3. ¿Sí? Acá continuaría. Me va a poner el menos 10 y luego el 3. ¿Se entiende o no? Bueno, acá lo mismo con los libros. Acá en este caso le estoy diciendo, acá tengo el libro que encontró, o sea, el libro que está recorriendo en ese momento y el índice en el que está. Si coincide que el libro que está en ese momento es el mismo libro con el cual estoy llamando el método devolver, entonces a ese le va a tomar el índice en el que se encuentra, que puede ser el 3, ponerle, y va a eliminar un solo elemento. Entonces es eliminar a ese elemento que encontró. Todos los demás los dejan. ¿Se entiende o no? Bien, espero que ahí más o menos haya quedado. Después, ¿qué dice acá? ¿Qué hace? Una alerta que dice que el libro, pone el nombre del título del libro, ajá, ha sido devuelto. Bien. Y después, si ustedes se fijan acá, si no encontró el libro, ¿qué dice? En vez de ejecutar todo lo que teníamos adentro, ¿qué hace? Una alerta que dice Nombre del usuario. el nombre del usuario, te dice, y no tienes... Libro. Exacto. Que no lo tienes en tu poder. O sea, básicamente no podés devolver ese libro porque nunca te lo presté. O sea, no lo tenés. O sea, ¿se entiende o no? Hasta ahí. Vamos a probarlo, ¿sí? Me voy a crear acá un nuevo archivo, ¿sí? Simplemente voy a poner prueba. .js. Bien. Y acá vamos a empezar a ver una cosita que no habíamos visto, así que esto, prestamos atención, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, adelante de la clase puse una palabra. Puse la palabra export, ¿sí? Puedo usarla solita, ¿sí? Export, nada más. Para indicarle que esa clase yo la voy a poder utilizar. O sea, esto que estoy exportando está en este archivo, lo voy a poder utilizar dentro de otro archivo diferente. Lo voy a poder importar. ¿Sí? Para eso se usa el export. Pero el export solito me obliga a decirle desde dónde quiero mandarlo, ¿sí? Y qué parte de eso quiero exportar. O sea, qué parte de eso quiero utilizar. Ahora, si yo quiero que cada vez que haga simplemente llame al libro, en este caso que quiero que se exporte por defecto, o sea, que me lleve solamente eso completamente sin decirle nada, pongo acá la palabra default. Exportarlo por defecto. ¿Sí? Entonces solito me lo va a crear. Cuando yo cree acá la clase libro, solito en teoría me tendría que importar la clase.
¿sí? Lo mismo hice con el tema de los usuarios, ¿sí? Bien, yo acá en esta llamada prueba voy a tener que utilizar tanto el usuario como el libro. Me voy a crear 2 usuarios y 3 libros, ¿sí? Entonces, si yo acá escribo la palabra libro, si ustedes fijan, apenas le doy enter, arribita me le importa. Import libro, ¿sí? ¿De dónde? De el fichero llamado libro.js. No olvidar ponerle el JS. ¿Sí? Si estoy acá en la etapa de desarrollo, tengo que ponerle así el libro en la parte JS, porque no estoy dentro de un servidor, entonces no sabe qué tipo de fichero es. Si estuviera ya en producción, no hace falta ponerle el JS, porque se afecta que es un fichero JS. Bien, hasta ahí, ¿dudas? Y lo mismo voy a hacer con el usuario. Usuario y también lo detecta, ¿sí? Bien, ¿por qué me los pone así? ¿Por qué me los pone así en clarito? Porque no están utilizados. Exactamente. Todavía no los utilicé, entonces me los pone así más tenue. ¿Por qué? Sí, están importados, pero nunca los leíste, nunca los estás usando. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es crearme un arreglo de usuarios, ¿sí? Let users. Un arreglo donde me voy a crear 3, dijimos 2 usuarios, ¿sí? Primer usuario, new usuario, ¿sí? Ahí llamo el método constructor y le voy a poner username. Vamos a poner acá al compañero Leonard, aunque no me acuerdo si se escribe con H entre medio que L-E-H Leonard. Leonard, tu nombre. ¿Cómo? San. ¿Leonard San? ¿Qué habla? ¿Por qué nombre de usuario? No es nombre y apellido. ¿Okay? Contraseña. 1, 2, 3, 4. Bien, lo aseguro. Y el rol. En este caso le vamos a dar que es admin. ¿Sí? No lo vamos a usar de rol por ahora, ¿sí? Y el segundo usuario, new usuario. Bien, ¿quién quiere ser el siguiente? ¿Millar? ¿Millar? ¿Millar cuánto? Santiago. San, también. Bien. Contraseña. 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y él va a ser simplemente user. ¿Sí? Un usuario, normal. Y acá voy a crear también ahora un arreglo, pero de libros. Y acá voy a necesitar que ustedes me ayuden porque yo de libros conozco muy pocos. O sea, conozco los libros, pero no conozco los autores, ni la editorial, ni nada. Así que vamos a crear 3 libros, ¿sí? El primero que voy a crear, que este creo que sí lo conozco, así que no sé la editorial, pero conozco el autor. Supongo que la habrán leído. El Principito, ¿sí? Me pide, editorial. Ese sí que no tengo ni idea, pero como conozco Santillana voy a poner Santillana. Autor. El autor era Anthony, creo que era. De Saint-Exupéry. Creo que es así. Género. ¿Qué género es el Principito? ¿Lo leyeron? ¿Eh? Si no me equivoco debe ser fantasía o algo así, no sé, porque la verdad no... Cantidad de páginas, 150, ponele, no sé. ISBN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Dudas? Siguiente libro. Bueno, lo escucho. Game of Thrones. ¿Cuál? Game of Thrones.
¿Cómo se escribe? Juego de Tronos. Ah, Games, no lo había escuchado. Of. No sé si Tron no se escribe tal cual. Con N entre H entre en algún lado creo que lleva, pero no sé dónde la lleva. TH ahí. Bien, Game of Thrones. Editorial. Acá en Latinoamérica es Penguin. ¿Cómo? Pingüino en inglés. Penguin. Encima. Así es, ¿no? Pone Penguin. Ah. Ay, Dios mío, estoy recongestionado. ¿Así? Bien, autor. George. ¿Cómo? George. Ah, George. George. Martin o George Martin. R.R. Martin. Martin. Bueno. Género. Drama. Drama. Bien. Cantidad de páginas. 400. 400. Bueno, SBN, vamos a ponerle simplemente 753-159-46. ¿Sí? Lo puse en diagonal y... ¿sí? Y el último libro. Bueno, por poner, ¿sí? Harry Potter. La piedra filosofal. La piedra filosofal. Bueno. Piedra. Iba a poner el prisionero de Azkaban, pero ponemos la piedra filosofal. Editorial. Ni idea. Creo que son los mismos. ¿Eh? Creo que son los mismos. Lo mismo de que De Game of Thrones. de Game of Thrones, o sea, Penguin. Bien. Autor, si yo mal no recuerdo, es J.K. Rowling. Bien. ¿Qué más? ¿Qué me pide? Género. Sí. Fantasía. Cantidad de páginas, también tendrán unas 350 más o menos. Piedra filosofal. Más, menos. Pero ¿Menos tiene? 250. Bueno, el SBN se lo vamos a inventar, va a ser 0789456123123. Ah, el 0 no me permite ponerlo. Bueno. Bien, ahí está. Tenemos los 3 libros, ¿sí? Lo único que hicimos fueron los 3 libros y los 2 usuarios. Vamos a llamar entonces a los métodos. Al usuario 1, ¿sí? Users de 0, al usuario 1, al que tenemos guardado en 1, vamos a prestarle el libro. ¿Qué libro le prestamos? ¿Qué libro le prestamos? ¿Cuál de los 3? El primero. Bien, vamos a prestar el libro. Entonces, como recuerden que el método devolver y prestar están en la clase libro, tengo que llamarlo desde el libro, ¿sí? Entonces voy a apretarle el primero, ¿sí? Voy a ponerle acá libros de 0 y acá cuando yo he escrito el punto me deberían aparecer los métodos, ¿sí? En este caso quiero prestar, ¿sí? Vamos a devolver primero el libro, ¿sí? Y si lo quiero prestar, se devolver en este caso el usuario user de 0. Como todavía no se lo presté, ¿qué debería aparecer? Que no lo tiene en posesión. Bien. Vamos a cambiar un poquito el código acá, simplemente para poder usarlo sin necesidad de tener que crear una página, ¿sí? En vez de alert, ¿sí? Le voy a poner acá
que lo imprima en la consola, ¿sí? Para usarlo directamente con Node.js y no tener que crear un index y demás. En este caso va a ser, como dije, console.log. Console.log. Es simplemente para, ¿cómo se llama? Que lo pueda ejecutar desde acá sin crear sin crearme, digamos, un index, ¿sí? Si yo ejecuto, entonces, ¿qué tengo que ejecutar acá? Bien, Node y el archivo que quiero ejecutar, que va a ser prueba.js. ¿Qué me debería alargar? ¿Qué decía el método del libro acá que? No lo puede volver. Algo así, pero específicamente el lenguaje, el mensaje que decía, tenía que decir el nombre del usuario, ¿sí? No tienes el libro, el título del libro, en tu poder, ¿sí? En este caso, ¿cómo se llama el primer usuario? Lenersan tendría que decir entonces, y después tendría que decir no tienes el libro, el principito en tu poder, porque fue el que le pusimos. En teoría, vamos a ver si es. Ustedes se fijan que dice. Claro, porque todavía no se lo había prestado, ¿sí? Bien. Ahora, si yo se lo presto, en vez de devolver, llamo a prestar. ¿Qué debería decir? ¿Decía algo cuando se lo prestaba? Creo que no le pusimos ningún mensaje, entonces no debería decir nada. Simplemente prestaba. ¿Sí? Le voy a prestar 2 libros, ¿sí? Ese, y acá ya empieza el problema, ¿sí? Se lo puedo prestar, le puedo prestar, pero acá tendría que decirle a cada uno de los libros que lo preste, se lo presta el usuario 1, ¿sí? Acá le estoy prestando los 3, ¿sí? Los 3 libros que existen, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior vos ya le prestaste el 0, o sea, el primer libro, se lo prestaste. ¿Se lo podrían volver a prestar o se borra la información de lo que se lo prestaste cuando lo prestaste? Solamente se lo presta si aparecía el disponible. Como solamente estamos poniendo acá un solo, por eso te digo, ahí aparece el problema. Yo solo no puedo prestarle al libro ese a ninguno más. En una biblioteca tenés varios ejemplares, ¿sí? Entonces tendrías que ir restando de la cantidad de ejemplares. Cuando ya no te queden más ejemplares, ya listo, no hay más libros disponibles. ¿Se entiende? Claro, lo digo que se queda almacenado en el array de los libros que tiene el usuario, sí, cuando aunque se termine, por ejemplo, de ejecutar eso. Claro, Okay. Pero vos me preguntás si queda en forma persistente. No estamos creando ninguna base de datos. Okay. Entonces yo terminé de ejecutarlo y se borró la información. ¿A eso te referías? No lo estoy guardando en ningún lado todavía, que eso tendríamos que ver lo que es guardarlo en el local storage. Creo que lo expliqué la clase pasada, ¿puede ser? No me acuerdo si... Sí, yo pregunto. Bien, entonces yo acá le pregunto ahora, console.log y le pregunto por el usuario 0, ¿sí? Específicamente por su lista de libros. ¿Qué me tiene que devolver? ¿Cuántos libros? Bien. Me tiene que devolver un arreglo que tenga primero ¿qué libro va a tener primero? El Principito. Luego el Game of Thrones y después el otro tiene que ser justamente, ¿sí? En ese orden, porque fue como se lo fui prestando, ¿sí? Vamos a verificar si esto es verdad, ¿sí? Nunca lo ejecuté, creo. Bueno, ahí. Bien, ¿qué dice ahí? Libro. Bien, ahí están los 3 libros, ¿sí? Lo que tiene Node.js es que cuando vos le mandás a imprimir el arreglo, si son de objetos, simplemente te pone libro. Si yo lo pongo en el index, vamos a ver qué aparece, ¿sí? De hecho, ahora para lo que no quería hacer era crearme el index, ¿sí? Pero me voy a crear un index. Lo que te aparecería el nombre del título. Me aparecería todo lo que están las propiedades de cada uno, ¿sí? Index.html. Me creo simplemente el libro ahí
Y acá de todas maneras me viene bien poder explicar esta parte, ¿sí? Porque acá es donde vienen un poquito los errores, ¿sí? Voy a tener que llamar acá a src, o sea, script src, punto barra, en este caso voy a tener que llamar a quién es el que genera la prueba. ¿Cuál de los tres archivos? Prueba. Bien, prueba. Dos cositas, ¿sí? Sí o sí, este código lo voy a tener que ejecutar sí o sí con un servidor. O sea, van a tener que tener instalado Live Server o algún servidor, algo que genere un servidor, porque si no, no se los va a dejar. Y otra cosita importante es que va a tener que indicarle que es de tipo módulo, porque yo acá adentro estoy usándolo como módulo. Módulo significa que yo acá adentro estoy importando clases que no están dentro de... Estoy importando funciones o métodos que están dentro de otros ficheros que no es este. ¿Sí? ¿Se entiende o no? De hecho, si yo lo quiero ejecutar acá y lo ejecuto con un servidor, como corresponde, ¿sí? Van a ver que me va a saltar un error en la consola, ¿sí? Si yo acá abro en la consola me va a decir que yo no puedo utilizarlo porque no es de tipo módulo, ¿sí? ¿Qué tal, buenas? ¿Qué dice acá? No, import, ¿sí? O sea que no puedo usar la palabra import, el statement import, fuera de un módulo, ¿sí? Entonces tengo que indicarle acá, cuando yo llame, que esto es de tipo módulo, ¿sí? Y ahí sí lo voy a poner. De hecho acá ya me debería imprimir lo que yo tengo en la consola, ¿sí? Si yo acá abro la consola, me debería imprimir el arreglo con 3 elementos que tengo y ahí, si ustedes se fijan, aparecen los 3 libros que le presté, ¿sí? El primero, que es la... Sí, dime. No, te doy una consulta, eso te queríamos consultar después con el tema de la... porque nosotros tuvimos una charla, por ejemplo, con Santiago, el tema de la importación de los JavaScript. Sí. Había puesto, por ejemplo, varios JavaScript, yo dije, busquemos otra forma porque es feo, estéticamente. Importarlos todos a un mismo JavaScript al main, sí. Y ahí ese main importarlo todos. Lo que importarlo al index. Lo que habíamos visto era de que pasaba lo mismo con el CSS, de que se podía llegar a trabar y hacer más lento, sí, la carga se hace muy perezosa, se hace demasiado lento. Si tenés muchas cosas que pesen demasiado, con los ficheros que ustedes van a tener no creo que vaya a pesar demasiado. O sea, si son muchos los ficheros que vas a tener que cargar ahí, sí, puede que. No pesan pero normalmente el JavaScript. Un archivo JavaScript pesará kilobytes, no pesa mucho. Bueno, así que no debería de tardar tanto, ¿sí? Ahora, lo que se suele hacer es esto, ya te digo, trabajar con módulos, como mencionaba, y si no la otra que también se utiliza, pero ya ensucia mucho el código y demás, es ir importando cada una de las clases de los archivos acá, el script, todos los scripts, pero vas a tener que, sí o sí, tomar la precaución de que si lo estás usando en el de abajo, ¿sí? Importar primero el otro, el de arriba, acá tendría que importar, si no lo voy a usar como módulo, importar primero el usuario, ¿sí? Y el libro antes de poder usarlo, ¿sí? Y acá no usarlo como módulo, obviamente eso ya me va a tener que, esto ya no lo uso, y ahí sí voy a poder usarlo, ¿sí? Sin utilizar el export y el import, toda esta parte tendría que sacarla, ¿sí? Tendría que usarlo como si fueran normales. Pero ya les digo, se usa mucho el código, si tenés muchas clases, mucho que si ustedes abren una página van a ver que tienen un montón de scripts, ¿sí? Pero básicamente porque son scripts de terceros, que normalmente usan scripts de, no sé, si está la autentificación con Google, que eso vos no lo tenés, entonces directamente te lo traes directamente ahí y cosas así, ¿sí? Pero la recomendación mía, les digo, es que utilicen lo que es la modularización. Ahí. No sé si el otro lo modifiqué o no. Entonces, ahí debería tener entonces todos los libros como les decía. ¿Qué pasa si yo llamo, ¿sí?, al método devolver libro? Acá abajo. Le devuelvo el libro 1, ¿sí? Libro 1, que creo que era el de Game of Thrones, ¿sí? Y le digo devolver. Y le paso al usuario 0. ¿Sí? Y vuelvo a imprimir esto.
¿Sí? ¿Cómo va a aparecer acá? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos libros tiene el usuario 1? 2. Bien, y vamos a ver un comportamiento raro que tiene, sí, más que nada en los cosas, que este de acá arriba también me lo va a poner como si fueran 2, ¿sí? Porque ya lo actualiza antes que, ¿sí? O sea, vamos a ver que va a imprimir que tienen 2 elementos los dos. En este caso tiene 3, pero acá este ya cuando lo abro, fíjense que acá ya lo actualizó. Me dice que tiene 3 elementos, pero cuando yo lo abro tiene el 0 y el 1. La longitud 2. Ya le digo, lo que hace es actualizarlo apenas lo llama, lo detecta, ¿sí? Sin embargo, acá dijimos que 3, ¿sí? Y acá llama y dice justamente que tiene 2, ¿sí? Hasta ahí, ¿dudas con esa parte? Bien. Bien, lo que me interesa que se entienda acá nada más, y ya con esto quedamos, ¿sí? Es cómo se comportan y cómo se van comunicando las distintas clases. En este caso, ¿cómo estamos comunicando las clases? ¿A través de qué? ¿Cómo estamos comunicando la clase usuario con la clase libro? Más allá del import y demás, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de la clase? ¿Qué métodos utilizan? No. Exactamente. Tengo el método prestar. Sí, a través de los métodos se comunican, ¿sí? Las clases. La puedo comunicar a través del constructor, de un método, ¿sí? O de, en este caso, por lo general el constructor o el método, son las dos formas de cosas. Y si no, de una clase tercera que justamente involucre las dos, ¿sí? En este caso, ¿por qué está comunicándolo a través de ese elemento? ¿Qué recibe acá adentro? ¿Qué le estoy pasando? Le estoy pasando al usuario. ¿Sí? Como le estoy pasando a un usuario, ¿sí? Entonces voy a tener acceso a ese elemento de la clase usuario, acá dentro de la clase. ¿Sí? Como lo estoy usando acá como parámetro, entonces acá le agrego justamente el libro que le estoy usando. ¿Se entiende más o menos cómo lo estoy comunicando? ¿De qué manera se están comunicando estas dos clases? Acá recibo al usuario y acá dentro de este mismo método genero un, ¿cómo se llama? Accedo a la propiedad del usuario y le agrego, en este caso, el libro. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ahora, podría usarlo comunicándolos a través de una clase tercera, por ejemplo, gestión de una clase diferente que se llame gestión de libros, ¿sí? Que en este caso, para prestar el libro, que sería la forma correcta, este libro, gestión, vamos a poner gestión nada más. Clase gestión, bueno, el constructor de la gestión, todo eso. Y acá dentro, ¿qué método tendría que tener? Acá debería estar el método prestar. ¿Y qué parámetros debería usar? El método prestar. La forma correcta de hacerlo. ¿Qué debería recibir por parámetro esto? Exactamente. Por un lado el usuario, aquí sí lo quiero prestar, y el libro que quiero prestar. Esto sería justamente la forma correcta de hacerlo, generarlo en una clase aparte, que esa clase sea la que tenga el método prestar, y acá le voy a tener que pasar justamente el usuario y el libro que necesito prestar. ¿Sí? Y acá me tendré que fijar si tengo ejemplares disponibles o no, o sea, si el libro tiene ejemplares disponibles, y si este ya no tiene ese libro en forma, no lo tiene ya dentro de su poder. ¿Sí? ¿Se entiende la forma en la que deberíamos más o menos estar? ¿Se entiende más o menos cómo va generando entonces eso, lo que es la comunicación entre clases? Bien. Ejercitación, pequeña ejercitación de 20 minutos, son las 8. Créense la clase personaje con un método atacar, ¿sí? Que tengan los atributos poder y salud. ¿Sí? Básicamente eso. Sí, en el método atacar lo que haga sea restarle salud al personaje contrario. ¿Sí?
la clase de la biblioteca, o sea, el ejercicio de la biblioteca, que después se lo voy a subir, no se preocupen que después se lo voy a subir ya con la interfaz gráfica y demás. A GitHub todos pudieron crearse una cuenta en Git y GitHub, o sea, en Git en sus computadoras instalarlo y el GitHub en la cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces yo a él le voy a subir un repositorio en GitHub donde esto es completo, ya con la interfaz de usuario y todo, para que ustedes puedan planearla y verla. ¿Sí? Y va a estar documentada. No como acá, que está sin comentarios, sin nada, va a estar documentada también diciéndole de qué tipo son los parámetros. Eso no le expliqué, pero si alguien se quiere poner a leer un poquito ahí, les puedo mandar el enlace, ¿sí? Para indicarle acá de qué tipo son cada propiedad. A ver si lo... acá. Ustedes tendrían que acá empezar con la documentación ahí. Y si yo mal no recuerdo, se empezaba con una barra y doble, y ahí empezar a ponerle justamente las propiedades. Empezar, por ejemplo, qué tipo de... acá, property, arroba property, ¿sí? De qué tipo es la propiedad, y empezar a... y eso lo que va a hacer es que cuando ustedes tengan, ¿sí? Pasen el ratón por encima de cosas, les indica acá de qué tipo tiene que ser la propiedad, el valor, o sea, por ejemplo acá, título, le va a decir que es de tipo string, por ejemplo. ¿Sí? Si yo mal no recuerdo, creo que era así. Título de string, creo que era, no me acuerdo si era. Esperen que busco acá la documentación, pues ya yo ni me acuerdo tampoco. Bueno, mientras ustedes intenten hacer esto, voy a ir colocando más o menos para que lo hagan, ¿sí? ¿Profe tiene salud y La salud y un poder. poder? Sí. Bien, el nombre también, el nombre del personaje. Porque si no, no vas a saber quién atacó. Bien, acá tienen la documentación un poquito, ¿sí? Así era. Nos vemos, ya te ves. Sí, sí, El tema de la página. sí. ¿Tiene idea más o menos cuándo es la finalización del proyecto? Más o menos. ¿Lo habían anotado en el pizarrón? No sé si la tenían. ¿Sí? Ah, tenés. Tercer parcial, el 28 de octubre. ¿Sí? Dentro de 2 semanas. Es el tercer parcial. Después, los recuperatorios, los 3 recuperatorios, el 4 de noviembre. ¿Sí? Entrega del proyecto, del 28 al 4 se van a recibir los proyectos. De 28 de octubre al 4 de noviembre. ¿Sí? Después, ya el 11, ya, porque el 14 cierra todo. O sea, el 14 de noviembre ya cerró ya ustedes terminaron el cuatrimestre, no vienen más.
¿Sí? El 11, que es la última clase que nosotros tenemos, va a ser para consultas para el final. ¿Sí? Aquellos que tengan que rendir el final. Y algunas notas que tenga que cerrar yo ahí, que tenga algunas dudas para hacer algunas consultas, va a ser la última clase, digamos. Aquellos que tengan alguna duda sobre su nota o lo que fuera, van a poder venir acá y cerrar todo. Ok, o sea, en resumen, les queda un mes. Les queda un mes. Exactamente. ¿Sí? Entonces, del 28 al 4 de noviembre se entrega el proyecto. Yo les voy a dejar, la voy a habilitar ahí la entrega. Me pueden entregar, y lo más probable, y creo que sería lo más conveniente, el acceso al GitHub. Nada más me ponen en el repositorio de GitHub y yo ahí lo en mi compu y lo puedo revisar para ver. ¿Sí? Bueno. ¿Este es el de los charrados de la preconferencia? ¿Las fechas? No. Acá lo que yo leo, lo que les voy a corregir es la parte de, como yo leo, es la programación. Después los profes se encargarán de ellos de corregirles otra parte, y si ellos les piden otra fecha para cosas, bueno, será... Ok, entonces con usted tenemos que terminar de entregar la página para antes... entre el 28 y el 4. O sea, antes del 4 de noviembre, que es la última clase, me la tienen que entrar. ¿Sí? Ya la última clase, ya te digo, es el 11 y va a ser para cerrar todo lo que tenga que ver con notas, consultas para el final. ¿Sí? Porque creo que el final es dentro de 2 semanas después de que termina la cursada. La primera semana de diciembre. Exactamente. Entonces, ya que se puedan sacar las dudas, como ya le dije, los que son de acá, los que ¿cómo se llaman? Los que tienen la cursada en forma regular, solamente rinden la defensa del proyecto que hicieron. ¿Sí? La defensa del proyecto va a ser justamente en el final. Bien. String es el título, ¿sí? Y acá lo que le hace justamente, ¿qué es lo que hace? Establecer el título del libro. Si ustedes se fijan ahora, cuando yo generé acá el libro, ¿sí? Me fijo acá, voy a poner acá una nueva propiedad, new, libro, ¿sí? Cuando yo me paro acá encima, dice que el libro tiene que ser, en este caso, @property acá, de tipo string, y establece la propiedad libro, ¿sí? Ahí les indica así justamente. Que la propiedad libro, ¿sí? Título, establece el título. No sé si más o menos lo anda ahí, viendo lo que hace. Aunque me parece raro que no me aparezca acá, me debería aparecer de tipo string. Hay algo seguramente escribí mal, ¿sí? Pero más o menos es la idea que hace la documentación. Ayudarlos a la hora de crear el código. Déjenme ver acá la documentación, cómo es. Claro, acá. Esta es la propiedad, simplemente la propiedad que es la propiedad título de la clase. ¿Sí? Si yo quiero acá, en este caso específico, ¿sí? Ponérselo acá al constructor, si lo coloco antes del constructor y acá le digo @param, ¿sí? Que sería la otra, ahí sí toma el parámetro este, título. ¿Sí? De hecho, si yo me fijo acá cuando yo hago clic, cuando simplemente lo que hace me dice que eso es título y tiene que ser de tipo string. ¿Y qué es lo que hace? Establece el título del libro. ¿Sí? Si yo pongo acá afuera de la clase es a estas propiedades, a estas que hace cada una de estas. Acá en el coso puedo poner qué es lo que hace la clase también, para qué se debe utilizar la clase. Ahora sí, si yo acá genero new libro, si ustedes se fijan ahí en el coso me pone que el título tiene que ser sí o sí de tipo string. No es que te obliga justamente, pero te da una ayuda de que lo que tenés que ingresar ahí es de tipo string. ¿Se entiende? Y si te paras encima justamente de esa propiedad, te dice que el título establece el título del libro. Eso para que si ustedes lo quieren utilizar para documentar el código, lo pueden usar. Después les subo esta página que les ayuda justamente con la documentación. El tercer llamado es el 25 al 28 de noviembre, chicos. No es la primera semana de diciembre.
¿El primer llamado? El tercer llamado. A ver. Primero fue en febrero, creo. El segundo lo hicieron en julio. Y ahora, o en agosto, no sé, no me acuerdo qué fecha. Y el tercero es ahora. El cuarto llamado, que ya es del 1 al 5 de diciembre. Y ya con eso está. Por eso les digo, acá tenemos que la finalización del segundo cuatrimestre es el 14 de noviembre. Por eso necesitamos tener sí o sí sacar notas antes. Bien, ¿qué le estoy preguntando acá? Que si el cambio es igual al número, Sí. tipo number, nada, que agarre y ponga la salud sea. A la salud se le suma el cambio. Exactamente. Se le sume o se le reste, porque va a depender de lo que yo ponga. Acá es un número, puede ser un negativo, entonces si es un número negativo va a ser una resta. ¿Sí? Más por menos, menos. Va a ser una resta. Y acá le estoy preguntando entonces después si la salud ¿qué? Menor o igual a 0, entonces que sea la salud sea igual a 0. Por si te quedó, no sé, menos 30 de vida, ¿sí? Te la coloque como un 0, ¿sí? Está como esto. Y que te salte una alerta que diga te has debilitado. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Dudas con esa parte? Bien. Y después tenemos para modificar el poder, ¿sí? Que sería la potencia, si lo quieren poner como es. Entonces, el poder también va a poder ser modificado a través de un multiplicador. ¿Sí? El multiplicador, la condición que yo acá le estoy poniendo, ¿sí? Es que va a poder aumentar hasta 4, ¿sí? O sea, un multiplicador por 4 a lo sumo, cuando mucho, pero si yo le pongo un multiplicador más alto, o sea, por 8, por un 10, no. Entonces, al máximo es un 4. Entonces, lo que va a hacer es multiplicar tu potencia, el poder que tenías, ponerle que el poder va a ser a un 50, multiplicarlo por 4, ¿sí? Va a ser 200 tu potencia, ¿sí? Y va a poder disminuir hasta el 25%, o sea, la cuarta parte, 0,25, ¿sí? O sea, que si tu ataque era, o sea, tu poder era de 50, va a poder disminuir hasta ¿cuánto? ¿Cuánto es la cuarta parte de 50? 7,5 o 12,5. 12,5. ¿Sí? Va a poder disminuir hasta 12,5. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces les estoy preguntando primero que sea de tipo número y el multiplicador esté entre 0,25 y 4. ¿Sí? Esos son los multiplicadores que voy a poder usar. Sí, y en ese caso que se cumpla esa condición, ¿qué hace? Multiplica el poder por el valor que le estoy dando, ¿sí? Y lo almacena nuevamente en el valor. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí estamos? De acuerdo. Y ahora vamos a tener el método atacar, ¿sí? ¿Qué va a hacer el método atacar? ¿Qué hace el método atacar? Tiene que recibir ¿qué? ¿A quién? Yo ataco. ¿Qué ataco al aire? Exacto. Entonces le ponemos acá objetivo, el nombre, no sé lo que quiera. Va a ser otro personaje, ¿sí? Tengo que recibir al personaje que va a recibir. Objetivo. ¿Sí? Va a ser un personaje. Sabemos que tiene que ser un personaje. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tiene que pasar a ese objetivo? ¿Qué tiene que hacer? Primero vamos a calcular el daño que va a hacer, ¿sí? Let daño. Y acá el daño lo pueden calcular como ustedes quieran. Yo acá en este caso lo voy a calcular con su poder y no sé, multiplicarlo por 1,5, qué sé yo. Ustedes pueden agarrar y cosas así. Va a ser el poder multiplicado por 1,5. Se me ocurre, ¿no? Por poner cosas. Ahora si el poder es más, ¿sí? No, vamos a multiplicarlo acá por 0,66, ¿sí? Por 0, bueno, 2 tercios por 2 dividido para que sea el 0,66. ¿Sí? Porque si no se me va a ir muy grande, ¿sí? Si el poder ya es la 200, ¿sí? Cuando lo multiplico por 1,5, entonces ya con un solo ataque nomás ya lo debilité. La idea es que no sea tan así.
¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver. Bien. Y ahora, ¿qué tengo que hacer con ese daño? Ya calculé el daño. Ahora. ¿A quién? Bien, el objetivo. Objetivo, punto, y acá tengo que acceder. Esto recuerden que va a ser también un personaje. Entonces aquí voy a tener que llamar a su setter de salud. ¿Sí? Punto salud. Objetivo, punto salud. Y acá le voy a tener que pasar. Le estoy haciendo daño. ¿Qué tengo que hacer? Va a ser el daño va a ser positivo o negativo. O sea, ¿le va a sumar vida o le va a restar? Entonces va a ser menos el daño. Pasarle el daño pero como negativo, porque recuerden que acá lo que está haciendo el método setter es recibir ese valor y se lo suma. Si recibe un número negativo, está restándole vida. ¿Se entiende o no? Hasta ahí. ¿Dudas o no? Y acá, por poner una cosa, simplemente y acá poner simplemente una alerta en el que le diga que el nombre del jugador del primer personaje, atacó al segundo y le restó y la cantidad de daño que le hizo. ¿Sí? Por así decirlo, ¿no? ¿Cómo quedaría acá en este caso entonces? ¿Cómo pongo, chicos, ahí? No, simplemente el nombre del objetivo, ¿sí? Objetivo, punto, nombre, ¿sí? Recibió un daño de, y acá el daño, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? Bien. Ahora, esto lo tengo que usar en algún lado, ¿sí? Yo tengo en el mismo fichero, en la misma carpeta que teníamos el otro, ¿sí? Acá me voy a crear simplemente prueba personaje. Prueba personaje, ¿sí? Punto .js. Y acá ¿qué voy a tener que hacer? Crearme ¿qué? La cantidad de personajes que quiera, pero me creo con simplemente 2 y ya estaría, ¿sí? Pero voy a tener que usar la clase de personaje. ¿Qué tengo que hacer entonces acá? Import. ¿Sí? Tengo que importar qué cosa. ¿Qué es lo que voy a acá? Pues ya fíjense que yo le puse export. A propósito le puse export solo, sin default, porque acá voy a tener que indicar qué parte de todas las que yo estoy exportando de este fichero es lo que quiero usar. Porque acá yo puedo tener otra función diferente, por ejemplo, crearme acá una función diferente nada más. Function, que sea simplemente, no sé, hola, o saludar. Saludar. Y simplemente sea una alerta, por ejemplo. Pero también quiero exportar esta. Entonces va a ser simplemente export function, ¿sí? Salud. Si ustedes se fijan acá, yo dentro de un mismo fichero puedo exportar la cantidad de cosas que quiera. Exportar. Ahora, exportar por defecto una sola. ¿Sí? Entonces acá yo le voy a tener que decir, ¿qué querés exportar de? Porque acá vas a tener que indicarle desde dónde, ¿sí? From del fichero personaje.js. El fichero se llama personaje con minúscula. Perdón, ahí. ¿Qué querés exportar? ¿Cuál de las dos? Acá vas a tener que indicarle entre llaves. Entre llave le vas a tener que indicar qué es lo que querés exportar. En este caso, yo quiero exportar, ¿qué cosa? La clase de personaje. ¿Sí? Esto ya es la clase, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿sí? Ahora, si hubiese querido exportar las dos cosas, tengo que separarla por coma, ¿sí? Exportarme esa y también la función saludar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? En cambio, cuando vos pones por defecto, esta llave en las líneas va entre comillas y lo que estás poniendo por defecto, o sea, pues simplemente estás poniendo lo que va a exportar desde ahí. Y le das el nombre que querés. Cuando lo exportas por defecto, acá le pones el nombre que quieras. Le puedes poner Pepito. Y esto que vos pusiste acá, exportar Pepito, ¿sí? Desde acá, lo que te va a tomar es lo que tengas exportado por defecto. Lo va a guardar ahí dentro de esa variable. No se tiene por qué llamar igual que lo que está allá. ¿Se entiende o no? Hasta ahí.
Si yo acá hubiese puesto export default, ahí, acá lo que tengo clase de personaje, yo acá dentro de Pepito tendría eso, la clase de personaje, sin importar que no se llame igualito. Por lo general uno siempre le pone el mismo nombre. ¿Se entiende o no? Porque acá lo que le está diciendo es, che, exportame esto es por defecto, importámelo desde acá. Entonces te trae el objeto que exportaste por defecto. Pero no te permite hacer el importar desde otro hash, si tienes que hacer el export, porque a mí me lo permite, pero si hay un problema después, más adelante. ¿Cómo de otro hash? Claro, o sea, poner importar llaves, personajes con punto barra personaje, Sí. punto JS, y en la parte de personaje no poner export class personaje, porque te lo permite, no me genera sí. Acá abajo. Claro, no poner el export, simplemente dejar el class personaje. No tenés, si acá abajo vos al menos pues, o lo pones ahí, o acá abajo, export module, creo que era module export o algo así. Module export creo que es. Y ahí adentro tenés que usar justamente qué es lo que querés devolver. Un objeto y pero no me acuerdo, pero esa es la formación, ¿no? Lo tenés así como lo tenés arriba, lo tenés que poner sí o sí en algún lado, tenés que indicarle que eso lo vas a poder usar afuera, si no, no te lo va a tomar. Bien, entonces, vamos acá, entonces devolvió. Tengo que indicarle entonces acá que quiero llamar, pasarme lo que es personal. Hasta ahí, ¿dudas? Esa es la forma de pasar cuando lo tengo como export sin export default. Bien, entonces acá me voy a crear dos personajes. Let personaje 1, personaje 1 igual a que new personaje, y acá ¿qué tengo que pasar? ¿Qué me pide personaje? Bien, el nombre del personaje, ¿qué se llama? ¿Cómo se va a llamar ese? ¿Cómo? Juan. Bueno. Pensé que me iban a decir algún personaje de videojuego, en realidad. Y después me pedía lo que era el poder. ¿Sí? Vamos a darle un poder base de 75. ¿Sí? Let personaje 2 igual a new personaje. ¿Sí? Y le vamos a pasar el nombre, no sé, Ernesto, y un poder base de 50. ¿Sí? Y vamos a hacer que Juan ataque a Ernesto. ¿Sí? Entonces, personaje 1, punto ¿qué? Se llamaba atacar, ¿no? Le puse atacar, ¿no? Sí, atacar. Punto atacar. Y tiene que recibir ¿qué? El objeto. En este caso va a ser personaje 2. Bien. Para no tener tanto problema, en JS y acá voy a llamar a prueba personaje. ¿Qué debería pasar? Creo que lo tengo abierto acá. Failure remote relativo, este en la línea 1. Voy a generarlo de nuevo. Go live. A ver si me tira algún error. Dice que es failure para resolver el módulo especificar acá que no encuentro el personaje. Acá, perdón, punto bar. Me estaba indicando de dónde. No lo he encontrado desde la raíz. Bien, ¿qué pasó? ¿Lo ven bien ahí, chicos? Porque yo... Ernesto recibió el daño de 50. 50.
Déjenme ver acá, a ver si abro la lupa porque no me está tomando. Accesibilidad. Vamos a hacer los cálculos a ver si está bien. ¿Sí? 50 se tuvo que haber restado. En vez de que lo salten alertas, lo voy a poner en la consola, ¿sí? Porque si no va a estar mucho console.log. Y acá, bueno, eso no porque era una alerta. Y en algún otro lado puse un console acá. Console.log. Bien. Recibió un daño de 50. Ernesto, ¿sí? Está llamando ahí y diciéndole a Ernesto de cosas. Vamos a imprimir también ahora la salud de Ernesto. Vamos a hacer el cálculo primero. ¿Cuánto era la potencia del poder que tenía Juan? 75, ¿sí? 75 por 2 tercios. ¿Quién saca la cuenta? 75 por 2 tercios. 75 por 2, 150. Dividido 3, 50. Está llamando bien al método, perfecto. Ahora vamos a llamar acá abajito, preguntándole por la salud que tiene personaje 2. Personaje 2, punto salud. Pero imprimirla, pues no. ¿Qué salud debería tener? ¿Eh? 50. Porque justo le doy. Voy a ponerla acá 80, como para que quede diferente, ¿sí? 80 por 2, 160, dividido 3. 160 dividido 3. 53,3 puede ser. Pues estoy flasheando. Bueno, algo así, ¿sí? Entonces me tendría que quedar algo de 40 y moneda, 48 y moneda de salud. Vamos a fijarnos. Acá, console.salud, perdón. Console.log. Esto porque debe hacerlo rápido. Bien. Ernesto recibió un daño de 53,3 periódico, ¿sí? De daño. Y la salud del personaje, ¿cuánto quedó? Bien. ¿Funciona como pedimos? ¿Hay alguna duda con respecto a este problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Alguien tiene? Ahora, ¿qué pasa si el personaje 1 ataca? Vamos a hacer que ataque otra vez, pero multiplicándole el poder al personaje 1 antes de atacar. Personaje 1 punto poder, y vamos a multiplicar el poder por 2. ¿Sí? ¿Sí? El poder del personaje base. El poder de base que tenía el personaje 1. ¿Cuánto era? 80. Ahora se multiplicó por 2. No sé, recibió, no sé, agarró una espada más copada, lo que fuera. Multiplicó por 2. 160. Multiplicado por 2. 320. Dividido 3. 320 dividido 3. 320 dividido 3 sería 106. Algo así, ¿sí? Entonces acá, ¿qué debería decir? Que la salud del personaje es, ya tenía 46, le resté 106. Tendría que decir que el personaje 2, ¿sí? La salud es 0. Y también tendría que haber saltado el console log de que se debilitó, ¿sí? Vamos a verificar. ¿Sí? Ahí está. Saltó cuando lo ataqué. Ernesto recibió un daño de 106,6 y la salud actual es 0. Bien, acá bueno, tendríamos que también manejar un poquito. Acá en el personaje 2, bueno, en el personaje en realidad, que solamente puede atacar si su salud es mayor que 0.
Sí, si ya se debilitó no tendría por qué poder acceder al método acá. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿tienen dudas más o menos en la idea de cómo se va manejando y cómo se van comunicando? En este caso estamos comunicando dos objetos de la misma clase. Un enemigo, estamos haciendo parámetros para poder modificar luego sus parámetros, sus propiedades de esta misma clase. ¿Dudas de cómo se va a ir trabajando? Si quieren ya más o menos ir empezando, ya más o menos les dije cuál va a ser la consigna que vamos a hacer en el parcial. Va a ser una especie de home banking, así que si quieren ir investigando y creándose las clases. Después la consigna se la voy a entregar ese día, ¿sí? Pero ustedes ya pueden ir haciéndose la interfaz gráfica, sepan que van a tener que tener eso, un usuario y una contraseña, el nombre de usuario para poder iniciar sesión. Ese usuario va a poder tener más de una cuenta bancaria. ¿Sí? No sé si ustedes todos tienen cuenta bancaria acá, ¿tienen cuenta? Bueno, no sé si saben, en un mismo home banking ustedes pueden tener varias cuentas. ¿Sí? Yo en mi caso, por ejemplo, estoy dando acá en pública y me crearon dos cuentas en Banco Patagonia. Entonces, cuando yo entro al home banking me pregunta de cuál de las dos cuentas quiero hacer la transferencia. Entonces, un mismo usuario puede tener más de una cuenta. ¿Sí? Bueno, la idea es que, viendo cuál de las cuentas que le pertenece, va a hacer la transferencia, entonces ¿qué es lo que va a tener que hacer? Eso más o menos. ¿Sí? Sumarle a la cuenta destino, ¿sí? Y restarle la plata a la cuenta origen. Bueno, todo ese tipo de cosas. Así que si quieren ya más o menos empezar con la interfaz gráfica, la pueden ir empezando. ¿Sí? Ir investigando. Esa es la idea del parcial. El 28 de octubre. Bien. Tomo asistencia para los que ya llegan un poquito más tarde y doy por terminada la clase. Si no tienen dudas, si quieren